este tema de la fidelidad de Dios en el hogar, muchas veces nosotros como hijos de Dios, en ocasiones llegamos a menguar en la fe por ciertas situaciones que pasamos, que nos golpean, que nos intentan desanimar, y en ocasiones decimos: yo creo que ya Dios no me está escuchando. Creo que Dios ya se ha apartado de mí. Y hay algo que te quiero decir el día de hoy. La fidelidad de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, siempre anhela estar. Dios nunca se ha querido alejar de ti. Dios no ha pensado en ningún momento, en ningún segundo, dejar de bendecirte, de guiarte, de escucharte, inclusive de abrazarte. Muchas veces yo me hacía antes tantas preguntas como estas, de que a veces quisiéramos ver a Dios cara a cara y que nos hablara literalmente o que nos abrazara, pero eso no va a suceder porque Dios es espíritu. Dios lo va a hacer a través de una de sus hijas o hijos que tiene un cuerpo, que tiene manos, que tiene labios. Por eso en ocasiones en tu casa has recibido llamadas, has recibido mensajes o visitas de alguien que dices: ¡wow! ¿Cómo sabía mi hermana Isabel que yo la necesitaba? ¿Cómo sabía mi hermana Teresita que yo ocupaba ese mensaje? ¿Cómo sabía la hermana Emma que yo necesitaba que alguien me llamara? Porque en esos momentos, cuando somos golpeados en ocasiones, llámese por una enfermedad, pero por una problemática familiar, por cualquier índole, es ahí donde tú tienes que ver que Dios es fiel y Él nunca te va a dejar. Por eso la palabra de Dios, en un texto de muchos, dice que Él mismo marchará al frente de ti. Pero a veces queremos ver a Dios o queremos ver ángeles volando y yo no los he visto. Yo solo sé que he visto que Dios ha obrado en mi vida. Yo solo he visto que Dios me ha dado paz, me ha dado amor y me ha cuidado y me ha resguardado mi vida y muchos testimonios que hemos tenido. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en su palabra, Dios que es tu Padre, que Él permanece siempre fiel, aunque nosotros podamos ser infieles, aunque tal vez nos quejemos en algún momento o podamos decir alguna palabra contraria o negativa, Dios siempre permanece fiel. Y por eso quiero invitarte en este día que abras la palabra de Dios. Hay una historia maravillosa que se encuentra en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a leer del versículo 31 al 34. En este pasaje que Dios nos va a enseñar su fidelidad, que Dios nos va a enseñar la manera que a veces Él obra en nuestras vidas. Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Hay una historia en este hecho que habla acerca de Pablo y Silas, que eran personas maravillosas que Dios usó, pero también habla de una tal llamada Lidia y habla de un carcelero que solo es lo único que se menciona. No sabemos el nombre del carcelero, ni sabemos el nombre de su esposa, ni de sus hijas, ni de sus hijos. Solo es una historia donde Dios quiere mostrarte que Él siempre ha sido fiel, que Él siempre va a traerte con lazos de amor o con látigos también. Yo quiero lazos, le dije: Señor, tráeme con lazos, y con moños color rosita, con látigos no. ¿Cuántos de ustedes, sus papás, no les intarió con algún látigo? ¿Algunos de ustedes? Mira, algunos que cómo se portaban, es cierto. Los látigos, ¿sí o no, duelen mucho? Los lazos son más de amor, pero no voy a hablar de eso, sino que aquí en Hechos yo aprendí cómo Dios tiene estrategias diferentes. Jamás usted en su conversión va a ser igual a la de su esposo. Jamás su conversión va a ser igual a la de su hija o a la de su hijo o a la de tal vez su mamá o su papá, su abuelo. No sé, alguien que usted tenga un ser querido que esté preocupado por ella o por él. Dios siempre tiene estrategias especiales. ¿Y sabes por qué?
porque a cada uno de nosotros Dios nos hizo con un diseño único. Muchas veces nosotras o ustedes como varones, en ocasiones no sé si le ha pasado, usted no se siente muy agraciado y dice, no, si yo fuera como William Levy, no, pues a todas las trajera ahí, ¿no? Los jóvenes. Ya si está casado usted, ya no puede pensar eso. ¿Y cuántas veces como mujer dice, ay, pues yo me quisiera parecer a Ninel Conde o no sé, alguna otra persona, diga, ay, con esas medidas, esa cara, esa nariz. Y muchas veces nosotros nos disminuimos en el diseño que Dios hizo especial para ti. Y si tú estás casada hoy como mujer o como hombre, seamos honestas. Honestos, seamos honestos. Por ejemplo, si a mí me preguntan si mi esposo es guapo, hermoso, yo les voy a decir que es el más guapo y el único de la tierra. Y si le preguntan a usted, usted va a decir que su esposa es la más guapa y la hermosa y la más preciosa sobre la tierra, porque todos miramos con una óptica diferente. Todos miramos con una óptica de ciertos estándares de belleza o estándares de peso. Pero cuando tú estás al lado de una persona, dice, no, yo como quisiera casarme con esta. Y a veces, no, con este güerito y se termina casando casi con uno de África, por ejemplo. Y dice, ¿qué le pasó? Pues me dijo que era un güerito y los jóvenes, no, yo me voy a casar con una altota, ¿no? Y se casa con alguien chapito, pues chiquita, así, chiquita. O las mujeres que, no, cuando eran solteras, puros de gimnasios. Y no, hombre, se casan con uno redondito, ¿no? Redondito para todos lados. Y aparte chiquitito. ¿Y sabes por qué? Porque hay una esencia que no se mira externamente. Lo externo siempre se va a acabar. Se va a acabar. Hoy las mujeres pueden tener una línea y bonita, pero si no se cuidan y comen pura chatarra, van a estar peor que la abuela o que su mamá. Tal vez, no, Isabel, no, ya lleva buena medida mi hermana Isabel. Pero muchas veces lo externo es insignificante porque Dios no va a venir por lo interno. Y las personas, aunque en ocasiones miramos lo externo, lo más maravilloso es lo interno. Eso es lo más maravilloso. Lo interno de la persona. Imagínate si tú dices, me gusta esa muchacha y soy joven y, me gustaría, pero imagínate ya casado. Está bonita. Bonitas manos, cabello, cara, pero no te hace comida. Es gritona, no es generosa. Quiere que tú le tengas criados y con trabajo tú en la maquila te dan 1,500. Y muchas veces buscamos cosas externas, pero es ahí cuando en ocasiones nos desviamos y Dios nos lleva, que todos tenemos un diseño especial. Y por eso quiero hablarte de Hechos, capítulo 16, versículo 31 y 34, donde aquí viene una historia maravillosa de Hechos 16, 14. Si ya lo tienes, mira, dice así. Entonces una mujer, dice, llamada Lidia, ni apellidos le pusieron. Dice, llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo. Y el Señor, fíjate quién, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces nosotras como hijas de Dios, y me enfoco a las mujeres, cuántas veces nosotras como hijas de Dios nos desesperamos porque queremos ser una bendición, queremos aprender la Biblia, queremos saber hablar como aquella hermana, tener un mejor léxico, una mejor explicación de la palabra de Dios, y a veces no llega a esa parte? Y cuando yo leía Hechos y volví a leer y a leer, me daba cuenta que la palabra de Dios muchas veces tiene una gran enseñanza, porque en el fondo Dios busca personas sencillas, busca personas humildes, busca personas dispuestas, abiertas, personas receptivas que quieran aprender. Y esta mujer
Lidia nos habla de esa gran sencillez que tenía en su corazón, porque se convirtió, cuando tú sigues leyendo y lo puedes leer en tu casa más detenidamente, te das cuenta que esta gran mujer se convirtió al haber escuchado a Pablo hablar, al ver cómo era Silas, al ver esos grandes hombres de Dios. Ella abrió su casa. Como una historia, la persona que abrió su casa para que Comunidad de Fe se fundara solo como una pequeña cápsula. La persona que abrió su casa para que Comunidad de Fe iniciara, esa persona era estéril. Tenía años que no podía dar hijos y había tenido tratamientos tras tratamientos y no podía. Y recuerdo que en la historia, aún no estábamos casados, mi esposo y yo, él le dijo que Dios le había dicho que por haber abierto su casa, Dios le iba a abrir la matriz para tener hijos. Y hoy lo que la gran mayoría conoce a nuestra hermana Lirio, que ahorita no está, ella tiene 2 preciosos hijos. Tiene una niña hermosa, grandota, y tiene un niño. Muchas veces todo lo que hacemos, y puedes creer que es muy pequeño para Dios es suficiente. Porque lo único que Dios busca en ocasiones es un puente para que su palabra pueda correr. Y por eso, en lo que tú vayas a hacer, yo no sé si tú vas a ser como ella, no sé si tú vas a ser como Ruth, como Esther, como Débora, no sé si vas a ser profeta, jueza, no sé si tú vas a ser un pastor, evangelista, vas a tener, no sé, un disco, vas a tener muchas cosas, pero hay algo que debes saber. Y que no te debes de desenfocar, mucho menos desanimar. Es que lo que tú hagas, Dios te está usando. En lo que tú hagas, por muy pequeño, Dios te está usando para que tú puedas ser de bendición a alguien más. Pero también, si tú no te dejas usar por Dios, tú también te estás dejando usar por el enemigo, para que pueda que algunos se intenten desanimando, dejen de asistir a la iglesia, dejen de servir. Hay 2, Dios te quiere usar, pero también debes saber que el enemigo está presto, porque en el fondo Él quiere desanimar, porque Él no quiere que llegues al cielo, Él no quiere que tengas una vida eterna, no quieres que vivas en paz, que tengas una bonita familia. Por eso en ocasiones el enemigo va a poner dardos sobre tu vida. Lo va a poner a tu esposa o a tu esposo, decir, mira, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, ¿para qué sirves? Mira, tanto sirven, no tengo trabajo, no tenemos comida, mira, los hijos no nos obedecen. Y muchas veces esos dardos que vienen a tus pensamientos es porque el enemigo está trabajando para que tú mengues, para que tú te vayas y digas, pues ¿para qué voy a la iglesia? Pues ¿para qué tanto escuchar, tanto servir? Si mira, total no. Y la palabra de Dios dice, y es una promesa que tú debes arrebatar para tu vida, nunca te canses, dice. O sea, la palabra nunca es, nunca le vas a dar cabida. Es, nunca te canses, dice la palabra de Dios, de hacer el bien, porque a la larga vamos a cegar. Muchas veces te puedes cansar. A veces es cansado cuando tú como mujer anhelas que tu familia esté fuerte. A veces como hombre anhelas que tu esposa esté sana, que tus hijos sean obedientes. Es verdad, como seres humanos nos podemos cansar porque somos humanos. Pero hay algo que Dios te dice y nos dice, nunca te debes de cansar de hacer el bien. Pero ¿cuándo va a venir ese milagro? Yo quisiera darte fecha, hora y día. Pero muchas veces no sabemos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios obra de diferentes formas, de diferentes maneras. Y esta mujer quería, me imagino, hacer algo en la historia y por eso queda su nombre registrado. Imagínate el día que tú te vayas de esta tierra. Como pregunta, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Piénsalo. ¿Qué te gustaría, Emma, que dijeran de ti? Guadalupe García, Joaquín, ¿qué les gustaría que dijeran de ustedes el día que ya los cafeteemos? Y digo ya porque yo no me voy a morir primero, van a ser ustedes, así que para que se cuiden, ¿no es cierto? ¿Qué les gustaría?
¿Qué les gustaría que dijeran del hermano Joaquín? El hermano Joaquín, mira, el de mantenimiento, el servidor. Bueno, ahorita le hace de todo, ¿no? Le hace de secretario, servidor, seguridad. Tiene tantas habilidades el hermano Joaquín. Pero ¿qué te gustaría que dijeran el día que partieras? Esta mujer quedó registrada en la historia como grandes hombres y mujeres de Dios que se equivocaron, pero quedaron registradas en la historia de algo que hicieron. Hace años yo era enfermera y pensaba que toda la vida lo iba a hacer, pero hoy con orgullo digo, entregué mis credenciales, me costó, me dolió, pasé un proceso, pero hoy le doy gracias a Dios, porque vamos en la 4ª ola de COVID y tal vez hoy no estuviera aquí. Tal vez no sé qué me hubiera pasado, me hubiera quedado con alguna secuela, no sé qué me hubiera pasado, pero digo, Señor, gracias porque me libraste. Gracias porque todo lo que tú tienes establecido en la historia, en la vida, tiene un propósito. Entonces, yo quiero que cuando yo me vaya de esta tierra, yo quiero que digan algo bueno de mí, que quede un legado especial y que digan, mira, aquella que renunció, aquella que a lo mejor algunos, mis compañeros tal vez decían que a lo mejor iba a regresar, pero qué hermoso es que nos vean firmes, qué hermoso es que nos vean como un testimonio vivo, que podamos ser de bendición, que podamos ser alguien que pueda motivar, ser de influencia para otros. Yo me gozo por eso, porque yo quiero estar escrito en el libro de la vida, que se diga algo de la pastora, que se diga algo que Marisela hizo esto, que Valeria, que Mariana, que María Gutiérrez el día que lleguen al cielo diga, no, esa mujer por las greñas traía a sus hijos, mira, se convirtieron, el Julio derechito ahí estaba, la Aimé, mira, no, esa gran mujer de Dios, y así sucesivamente. ¿Qué te gustaría que dijeran? Cuando vas a la palabra de Dios, te das cuenta que en la historia a muchos no les fue bien. A muchos se recibieron azotes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios eran perseguidos, quemados. ¿Y sabes por qué? Porque cuando le preguntaban si eran cristianos, que si eran seguidores de Cristo, ellos no se ponían a temblar y decían no lo negaban, decían sí, yo creo en mi Señor. Yo sé que murió por nosotros, para rescatarnos, para salvarnos, y por eso los apedreaban, los mataban, los quemaban vivos. Esos fueron perseguidos. Tal vez hoy tú no estás siendo perseguido. Tal vez eres perseguida por tus pensamientos, por tus emociones, pero tal vez hoy no es algo literal. Tal vez es un pasado que tú no has soltado. Y no digo que sea fácil, porque todos tenemos pasados diferentes, pero tal vez es algo que te ha limitado y que hasta hoy no te deja avanzar. Dios ha tocado a la puerta de tu corazón, ha tocado a la puerta de tu familia, de tu vida, y tal vez has sido tú esa que cierra la puerta, has sido tú como hombre, como jovencita, que te has limitado. Los grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios, ellos fueron perseguidos. Inclusive cuando tú lees la historia de Pablo, no era Pablo, era Saulo, pero se convirtió. Y por eso cuando leemos aquí en la historia, te das cuenta que Pablo lo metieron a la cárcel. O sea que esta mujer fue una bendición para abrir su casa, para que se predicara, porque dice aquí en Hechos, que tú lo puedes leer en tu casa, que ella le rogaba a Pablo y a Silas que se quedaran en su casa, que se quedaran a posar. Pero ellos, al quedarse a posar y ser de bendición, dice que hubo un momento, aconteció, dice que mientras íbamos, dice el versículo 16 del capítulo 16 de Hechos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas, me imagino que Lidia y muchas personas, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siempre que quieras hacer algo bueno en pro de la obra de Dios, vas a tener pruebas. Siempre que quieras hacer algo en pro de la obra de Dios,
abrir un grupo, venir a servir, estar en la iglesia, entregarte de corazón, vas a tener pruebas, porque no somos menos ni más que los grandes siervos de Dios en la palabra de Dios. Todos vamos a pasar pruebas. Ellos iban a la oración, pero dice que le salió al encuentro una mujer con un espíritu, dice, de adivinación. Y ahí empezó todo el problema. Llegaron a ser de bendición. Llegaron a predicar el evangelio. Llegaron a dar las buenas nuevas. ¿Cuántas veces no has ido a un hogar a ser de bendición y entras y esa mujer te está esperando? O si eres un hombre, ese caballero te está esperando y sale la mujer con mala cara así como, ¿y este qué hace aquí? ¿Y a qué hora se va? Y mira, ya te está echando a perder el momento, o sea, ya te está robando mucho tiempo. ¿Cuántas veces has ido como mujer tal vez a una casa y entras y a lo mejor los hijos de aquella mujer te miran con ojos de flecha? O el esposo pasa y ¿esta qué hace aquí? ¿Qué hace la Isabel aquí, esta mujer? ¿Qué? Seguro te vino a que pierdas tiempo. Ponte a lavar, ponte a hacer cosas. Muchas veces tú quieres hacer algo bueno, quieres dar buenas nuevas de salvación, pero ¿qué crees? Siempre va a haber alguien que se va a interponer. Y es ahí donde tú y yo como guerreros de Dios, tenemos que luchar. Porque el camino no creas, o sea, como que a veces es fácil, pero como que a veces se ponen topes o complicaciones. Y es ahí donde somos probados. Es ahí donde tú y yo somos probados para ver si vamos a pasar la prueba, para ver si en realidad amamos a Dios como decimos, como le cantamos y como externamos. Y dice que esta mujer, esta persona que le salió, dice el versículo 17, esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Siempre las personas, y es algo que debes saber, cuando veas a alguien con un espíritu contrario, llámese atadura, endemoniado, lo que sea, las personas van a reconocerte si tú eres una gran sierva o siervo de Dios. Cuando tú hablas, apenas llevo 5 minutos, muy bien. Cuando tú hablas, el infierno, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú hablas, el infierno sabe si tú tienes autoridad para hacerlo. Los demonios, te voy a decir calladito, los demonios, para no despertarlos, los demonios saben que cuando tú vas a hacer algo o vas a predicar, ellos saben si tú estás autorizado, si tienes legalidad. Si no dices, ay, deja, que vas a hacer algo, hombre, por Dios, no va a hacer nada, hombre, mira, va a ir a visitar, a tomar café, se va a enredar en algo. Pero cuando los demonios y el infierno sabe que tú eres un hijo de Dios, siempre te van a respetar, los vas a incomodar, no se van a meter contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una autoridad. No es que tú los busques, es que a ellos les estorbas, porque tú eres una luz y ellos viven en tinieblas. Por eso ellos no se pueden resistir. ¿Cómo sabes tú? Así, no les voy a dar clase de eso. Ven, Valeria, siéntate un rapidito. ¿Cómo sabes tú cuando una persona en ocasiones dice, yo creo que sí se le metió el demonio? Yo creo, no, a ti no, hija, tú eres muy obediente. Las personas cuando tienen algo y están trastornadas, no soportan que tú le pongas la mano. Si tu mano está autorizada, no van a soportar. Y no te podrán lastimar. Porque tú como hijo de Dios, Dios ya te dio un poder especial, porque tú lo buscas. Por eso ellos no soportan, mucho menos te van a mirar a la cara, a los ojos. Hay personas que no te pueden mirar a los ojos. ¿Y por qué? Porque es como si tú te pusieras a querer mirar el sol. No vas a poder, porque es una luz, es muy fuerte. Y hay personas que por eso no te pueden mirar a los ojos. Pueden mirar hacia abajo, hacia los lados, pero no. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes una legalidad aquí en la tierra. Como dijo, ya te puedes pasar allá, hija. Entonces, Pablo, no, si te das cuenta en la historia, lo puedes leer en tu casa, Pablo no se estaba metiendo con ella. No
se metía. Pablo, él estaba enfocado, él sabía que él venía a predicar, a hacer de bendición, a dar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a hacer milagros. Y dice que ella dijo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, dice. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, ¿te das cuenta? Ya estaba molesto Pablo que esta mujer habla y no lo dejaba trabajar. En ocasiones dice, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahí empezó el merequetengue. Ahí empezó el problema. Porque los amos que tenían beneficios de esta joven de adivinación les daban recursos y no les gustó, porque ya iban a perder, ya la persona iba a estar libre, apta para realizar un propósito por el cual habían nacido. No se habla más de ella, pero a partir de ese momento esta mujer quedó libre. Y entonces te das cuenta, pero viendo, el 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y luego dice el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Primer mentira. ¿Por qué no dijeron la verdad? Y luego dice, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas y le dieron una tunda a Pablo y a Silas, y no sé si además personas, y los metieron a la cárcel. Siempre el enemigo va a querer anular lo que tú estás haciendo. Siempre se va a interferir y se va a meter en tu vida para estorbarte, para que pierdas tiempo, para que te desanimes. Pero Pablo y Silas nos enseñan que a pesar de que los interfirieron con ellos y los metieron en la cárcel, ellos seguían predicando, aunque sea en la cárcel. Y por eso en la historia se registra que cuando ellos cantaban y danzaban en la cárcel, adentro no estaban tristes, no estaban llorando y diciendo, ay Señor, mira, yo predicando y ahora ya estoy aquí en la cárcel, voy a dormir mal, allá andan los ratones. Ellos no se quejaban, porque cuando tú estás enfocados, cuando tú sabes tu propósito, no hay nada que te va a distraer, nada que te vaya a distraer. Ni tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá. ¿Y sabes por qué? Porque tú sabes que Dios tiene el control de todo. Pablo y Silas nos enseñan que ese día que ellos cantaban y adoraban a Dios como lo hacían afuera, dicen que la cárcel tembló y se sacudió, que hubo como un terremoto y las puertas fueron abiertas. Y dice la historia que cuando el carcelero se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, como él sabía que lo iban a matar a él, él sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo gritó a gran voz, según la historia, y le dijo, no lo hagas, detente, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Y dice que cuando ahí inicia la clave y la conclusión de esta predicación, y dice, en el versículo 31 dice, en el 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces estás preocupada por tu familia. Muchas veces tú anhelas que tu esposa o tu esposo o tus hijos se conviertan y le dices palabras y tras palabras y les hablas y les recitas la Biblia, los mandamientos, pero hay algo que debes saber, amada familia. Tus hijos no es que ya no quieran escucharte. Tus hijos quieren ver que tú eres una verdadera hija de Dios. Tu esposo quiere saber que eres una gran sierva de Dios. Tu esposa quiere saber si tú eres un gran siervo de Dios.
Muchas veces no nos damos cuenta y hablamos y hablamos y decimos y predicamos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, inclusive a nuestros hijos, pero a veces no somos un testimonio vivo. Si no nos sujetamos a algo tan pequeño aquí en la iglesia o en la casa, ¿qué vamos a predicar la palabra de Dios? ¿Qué vamos a ganar? Pues, ¿a quién vamos a ganar? Si Dios no puede ganar ni tu vida, si no le puedes ser obediente a Dios. Dios nos pide muchas cosas que dejemos. Y no nos las pide porque no tenga Él la facultad para cambiarnos. Simplemente
para bendecirlos sobre generaciones, Y cuando vio que la familia era desobediente y deshonraba a Dios, Dios dijo, y está en 1 Samuel, perdón. Dios dijo, no, hombre, ni Dios lo mande, nunca haga tal cosa, dijo Dios. Es más, para que ustedes mismos lo corroboren. Mira, voy a buscar la última hoja. 1 Samuel 2:30. Dios se arrepintió de honrar una generación. Porque cuando nosotros dejamos de honrar a Dios, Dios no te puede honrar porque no es corrupto. Dios es santo y te ama. No sé cómo estés hoy con tu familia. Yo no sé cómo seas como esposa. No sé cómo seas como esposo. No sé cómo seas como jovencita o jovencito. Pero hay algo que debes saber. Dios anhela honrarte. Pero Dios jamás te va a obligar que seas obediente. Jamás. Mucho menos nosotros como pastores. Siempre te vamos a tratar de corregir, de motivar, de hablar contigo, de decirte, pero no te vamos a obligar porque Dios también nos ha enseñado. Y en los últimos meses y años Dios dijo, suelten. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, suelten, dejen. Pero Señor, es que ya no sirven, a todo dicen que no, y esto y allá. Y Dios dijo, déjenlos. Porque a veces hemos pensado que estar encima de la gente van a cambiar, y no, a veces hay que soltar. Soltar no es dejarlos, no es abandonarlos. Soltar es respetar a la gente y dejar que Dios obre en sus corazones. Dios ama al pecador, detesta el pecado, pero Dios te ama y nos ama. Nosotros estamos para amar a la gente, no para juzgar, estamos para ayudar. Pero la palabra de Dios dice, deja al necio con su necedad. Dios nos ha hablado como pastores y nos ha dicho, no se amarguen por 1, 2 o 3 familias que no quieran hacer cambios. Suéltenos y bendíganos, oren por ellos, salúdenlos, bendíganos, denle palabra si yo lo pongo. Pero ya no nos desenfoquemos. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo Dios te ama. Porque a veces nos metemos de más. Y ahí está la historia de Abigail y Nabal. Dios la honró. Dicen que Nabal era tan malo que ella, de vivir con alguien que ni era fértil, no sé si por él o él no quería tener hijos, terminó casándose con el rey. Nunca te preocupes de más, y no digo déjate de preocupar. Dios honra a sus hijos, honra a sus hijas, Dios honra a las familias. Nosotros como pastor hemos visto muchas familias que Dios honra en esta iglesia. Así que hoy yo no sé cómo estés en tu casa. No sé si en ocasiones te quejas más o oras o esperas, no lo sé. ¿Me pueden ayudar a apagar un poco? Pero hay algo que sí te quiero dejar en el corazón. Dios quiere ser fiel en ti, con tu familia. Esta la pueden prender. Este 2022, Dios quiere permanecer fiel en tu familia. Gracias. Dios quiere honrarte. Yo no sé, según el presidente de la República, nuestra autoridad dice que el Omicron es la última variante que viene. Otros dicen que no, que es el Deltacron. Yo no sé si van a haber más enfermedades, otros virus. Dicen en teoría que se va a acabar, no me consta. No sé cómo vaya, qué más vaya a pasar. Solo tenemos que ser prudentes. Más que enfocarte por las noticias, y no digo no escuches y no veas, debes enfocarte en honrar a Dios y serle fiel. Porque Él, así te lo digo literalmente, Él quiere ser fiel en tu vida. Él quiere honrarte. Él quiere convencer a tu esposa, quiere convencer a tu hija y a tu hijo. Solo Dios anhela que tú permanezcas fiel en Él y honrándolo. Te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero recuerda, David pecó, pero tuvo la actitud y la humildad de arrepentirse.
Samuel pecó, pero Dios lo desechó. Yo quiero ser de los de David, donde yo me equivoque, pero reconozca y le pida perdón y tenga la humildad. Yo no quiero estar del lado de Saúl, y equivocarme o hacer cosas que deshonren a Dios y que Dios me deseche. Como seres humanos nos equivocamos, pero hay algo que debes saber: pedir perdón, discúlpame, lo siento, no sé qué me pasó, lo dije, te ofendí. Son puertas que se abren a tu favor.